Cuando queremos hacer trading, muchas veces tenemos la duda de qué exchange elegir para realizar nuestras operaciones de trading, ya que existen muchísimos exchanges en el mercado, pero no todos cumplen con las condiciones básicas que nosotros necesitamos para poder realizar nuestras operaciones de trading o lo que queramos hacer con ese exchange. Primeramente hay que fijarnos en varios puntos importantes que sí o sí tiene que cumplir un exchange. Por ejemplo, en este caso vamos a poner como ejemplo al exchange Biget. Y también, por supuesto, lo vamos a evaluar si cumple esos requisitos que necesitamos para nosotros realizar las operaciones de trading de una manera segura. Por ejemplo, en este caso lo primero que tenemos que saber es la liquidez que tiene ese exchange. La liquidez básicamente nos va a permitir que nosotros realizamos operaciones de una manera rápida, por ejemplo, comprar de una manera rápida y vender de una manera rápida, que es lo más importante que necesitamos dentro de un exchange, porque no nos sirve nada que nosotros realicemos una operación de compra y estemos un minuto esperando a que se ejecute esa compra, a comparación de que si nosotros ponemos una orden de compra se ejecuta casi al instante. Hay una gran diferencia entre uno y otro, por eso es importante que un exchange tenga mucha liquidez a la hora de poder operar. La liquidez lo podemos ver a través de la página de CoinMarketCap, que es una manera muy fácil de poder ver. Simplemente nos vamos a la parte de intercambio y elegimos la opción de derivados, que sería la parte de futuros de todos los exchanges. Acá podemos ver un ranking de los exchanges con más liquidez y lo que tenemos que fijarnos siempre es que ese exchange esté dentro de los primeros 30 en el ranking de CoinMarketCap en la parte de derivados. Como podemos ver, el exchange Biget está en el puesto número 6, así que eso es algo muy bueno, tiene muchísima liquidez para poder trabajar. Y también, por supuesto, tenemos que mirar en la parte de spot para ver cuánta liquidez también tiene ese exchange y en qué puesto está. Como por ejemplo podemos ver en este caso que el exchange está en el puesto número 17, así que Biget es una muy buena opción en cuanto a liquidez. Veremos si el resto de las opciones cumple como para poder realizar las operaciones de trading. Lo siguiente y más importante es el KYC. Muchas veces la gente cuando se registra no quiere brindar sus datos personales a un exchange. Muchas veces porque no conoce cómo es el exchange o porque simplemente no quiere brindar sus datos. En este caso, en Biget no tenemos que hacer KYC, no es necesario, lo hacemos si nosotros queremos. Por eso es importante que busquemos un exchange que sea sin KYC. En este caso, el exchange de Biget cumple ese requisito de que nosotros podemos trabajar sin KYC, podemos depositar, realizar retiros y también podemos realizar operaciones de trading sin necesidad de ningún tipo de KYC. Lo siguiente que tenemos que mirar dentro de un exchange y que es algo muy importante y que está ligado a la seguridad es la prueba de reservas. Tenemos que ver si el exchange tiene realmente prueba de reservas. Esto lo podemos ver a través de CoinMarketCap. También lo podemos ver en el mismo exchange si es que tiene hecha la prueba de reservas. Esto nos garantiza de que el exchange de alguna u otra manera tiene los fondos que dice que tiene. Por eso es muy importante elegir exchanges que tengan prueba de reserva. En este caso Biget también cumple con esa condición, así que lo hace un exchange mucho mejor todavía. Y también el tema de las comisiones. Las comisiones deben ser bajas si nosotros queremos realizar operaciones de trading. Eso también lo podemos ver dentro de la página de CoinMarketCap. Simplemente nos vamos al exchange que nosotros queremos ver, por ejemplo en este caso Biget. Y vamos a ver que tenemos las comisiones de entre 0.02 y 0.06, por lo cual es una comisión bastante buena, es muy similar a lo que cobran otros exchange, pero también si se registran a través del link que les dejo en la descripción, no van a pagar esa comisión, sino que van a pagar 40% menos del valor de esa comisión, por lo cual es muy importante que sepan esto, que puedan aprovechar ese tipo de promociones. Otra de las cosas importantísimas dentro de un exchange son las formas de cargar saldo. ¿Cuáles son las formas disponibles que tiene de cargar saldo? En este caso Biget tiene muchas opciones de poder cargar saldo, por lo que califica muy bien también dentro de todas estas opciones que necesitamos para que un exchange sea realmente bueno y nos sirva. En este caso, por ejemplo, podemos cargar a través de tarjeta de crédito. La opción de tarjeta de crédito obviamente no está disponible para todos los países, pero sí es una opción más que está disponible. Quizás no todos lo pueden usar, pero es una opción que está ahí. Podemos hacerlo a través del comercio P2P, que también es una muy buena opción. Esta es una opción fácil de usar porque es lo mismo que comprar a través del comercio P2P de Binance o de otros exchange. También podemos hacerlo a través de depósitos bancarios, pero tenemos 3 divisas disponibles nada más, así que hay que tener en cuenta este punto. Y también podemos hacerlo a través de un servidor externo, que quiere decir empresas de terceros que trabajan para Biget, en los cuales nosotros vamos a poder realizar depósitos también.
Otra de las formas en las cuales podemos cargar saldo a este exchange es también a través de otra wallet o a través de saldo en otro exchange. Lo podemos transferir directamente a nuestra dirección de wallet y tenemos varias redes disponibles, que esto es algo muy bueno. Obviamente no todos los exchanges tienen tantas redes disponibles, hay algunos que tienen muy poquitas redes disponibles, así que esto es algo muy bueno que también tenemos que mirar en un exchange, de que nos permita depositar por diferentes redes. También podemos hacerlo a través de transferencia interna, o sea, recibir saldo desde otro usuario de Bitget. Podemos hacerlo a través de UID, a través de correo electrónico o a través de teléfono. Y esta transferencia es totalmente gratuita, así que no vamos a pagar ningún tipo de comisión por este tipo de transferencia interna. Podemos recibir saldo y también podemos enviar saldo a otras cuentas de Bitget. Y pasando a la parte más importante, que es la parte del trading, tenemos que ver cuáles son los mercados disponibles que tiene el exchange en el cual nosotros vamos a realizar las operaciones de trading. No todos los exchanges tienen la cantidad de mercados disponibles que nosotros necesitamos para realizar las operaciones de trading. Hay exchanges que tienen simplemente 2 o 3 mercados y no cuentan con el resto de los mercados, y hay otros exchanges que simplemente están enfocados a un solo mercado y nada más. Por eso es muy importante ver cuáles son los tipos de mercado que tiene disponible ese exchange antes de empezar a invertir. En este caso tenemos futuros, que es la opción de derivados, que es una muy buena opción si ustedes quieren invertir con muy poco capital y hacerlo de manera apalancada, o sea, multiplicando su capital con un préstamo del exchange. Y también, por supuesto, podemos hacer el trading de spot apalancado, que esto es algo muy bueno que no tienen muchos exchanges. Esto quiere decir que podemos apalancar el saldo, multiplicar el saldo de nuestra cuenta spot para poder hacer operaciones de trading. Es algo muy bueno que podemos aprovechar para poder multiplicar un poco más su dinero y poder obtener un poco más de rentabilidades. También tenemos la cuenta demo, que es algo muy importante dentro de cualquier tipo de exchange. Esta cuenta demo no tienen todos los exchanges, así que es algo muy importante tener en cuenta. Traten de elegir, si ustedes son principiantes, un exchange que sí o sí tenga cuenta demo para que ustedes puedan iniciar en el trading. Es muy importante una cuenta demo porque ustedes pueden practicar diferentes estrategias, pueden practicar cómo poner las operaciones, cómo se realizan las operaciones de venta, de compra, cómo funciona el apalancamiento, cuánto es lo que ganan por cada operación dependiendo el saldo que utilizan. Y también, por supuesto, pueden probar diferentes estrategias. Por eso es muy importante la utilización de cuentas demo, más que nada si ustedes son principiantes. Y también, por último, tenemos una parte que es bastante importante, que son los beneficios por uso y por registro que nos da el exchange. Es importante que si ustedes se van a registrar en un exchange, por lo menos reciban algún tipo de beneficio básico simplemente por registrarse. En este caso, casi todos los exchanges tienen algún tipo de beneficio, algunos más, otros menos. En este caso, Bitget tiene muchos beneficios simplemente por registrarse o por utilizar la plataforma. Uno de ellos es, por ejemplo, que tienen más de 5.000 USDT en recompensa solamente por realizar un depósito. Esto va a depender del valor del depósito que realicen. Van a recibir una recompensa. Y también, por supuesto, van a recibir 5 USDT extra solamente por realizar su primera operación de trading también. Y también van a participar de sorteos diarios en donde se van a sortear diferentes cantidades de USDT. Y por último tenemos la parte de eventos en los cuales nosotros podemos participar dentro del exchange de Bitget. Existen muchísimos eventos prácticamente todo el tiempo y actividades que podemos hacer. Esta es una parte que podemos aprovechar. En este caso, por ejemplo, se está listando el token SUI. Es algo que podemos aprovechar muchísimo. Tenemos una segunda actividad en donde podemos participar y ganar 20.000 tokens simplemente por participar. Esto más que nada es simplemente realizando un depósito de SUI. Ya participamos de manera directa. Y también, por supuesto, tenemos una tercera opción, que es simplemente realizar un depósito del token SUI. Esto lo podemos conseguir en cualquier otro exchange. Y al depositarlo, simplemente lo que tenemos que hacer es ponerlo en la función Earn, o sea, en la función ahorro, y recibir un 500% de APR. Y también, por supuesto, vamos a participar de esta manera de otro sorteo de 35.000 tokens SUI, simplemente por haber puesto nuestros tokens en ahorro. Así que esto es algo muy importante, es un evento que pueden participar. Cualquier otro evento que surja dentro de Bitget se lo voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan acceder directamente desde ahí. Este evento va desde el 3 al 10 de mayo, así que es muy importante tener en cuenta esta fecha. Ustedes todavía están a tiempo de participar si ustedes quieren, es algo muy fácil de poder hacer y espero que puedan ganar algunos tokens simplemente por participar.
Eso es básicamente todo. En este caso utilizamos el exchange Biget. Pudimos haber utilizado cualquier otro exchange, pero simplemente me pareció un exchange muy bueno que cumplía con todos los requisitos para poder mostrarle que realmente funciona y que es algo que ustedes pueden aprovechar si es que quieren recién iniciar en el trading y necesitan un exchange que realmente cumpla todas las condiciones básicas que ustedes necesitan. Espero que les haya servido la información. Si tienen dudas, consultas, me lo pueden dejar en los comentarios o en las redes sociales del canal. Muchísimas gracias a todos como siempre y nos vemos en un próximo video.